¿Cuándo y cómo se originó el habla en la especie humana, si es que se sabe? Un maestro me decía que los mimos son como los magos, pero al revés. Que en vez de hacer desaparecer cosas, las hacen aparecer. Vamos a conocer a Álvaro, un joven que está en el espectro autista, que en teoría tiene problemas de comunicación, pero ya fue presidente de curso. El algoritmo no tiene moral. Lo que intenta el algoritmo es que tú aumentes el número de seguidores para tenerte más tiempo capturado en la interacción con la plataforma. Soy Bruno Grossi, doctor en biología y ganador del Nobel Alternativo por mis estudios sobre los movimientos de los dinosaurios. Siempre me han fascinado los secretos del cerebro y desde Valparaíso, uno de los polos científicos del país, tengo la oportunidad única de explorar los misterios de nuestra mente. Hoy, comunicación. Esta es la última carta que recibí vía correo postal el 22 de octubre de 1994. Una carta podía tardar meses en llegar. El dinero era casi todo tangible. No teníamos dependencia de aparatos que nos ordenaran la vida. Han pasado casi 30 años desde que recibí esta última carta en papel. Fue justo en los albores de Internet, antes de la gran revolución de las comunicaciones. Pero el mundo cambió. ¿Y cómo cambiamos nosotros y nos adaptamos a este nuevo tipo de comunicación? Los seres humanos nos comunicamos de muchas formas, pero especialmente hablando. Para saber cuándo comenzamos a hacerlo, voy a ir de paseo con Francisco Aboites, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia. Pancho, ¿cómo se define y se articula neurofisiológicamente el habla? Bueno, el habla, primero que nada, es únicamente humana, ¿ah? Entonces, es producida por una serie de circuitos que existen en la corteza cerebral y que envía axones hasta las neuronas que controlan la musculatura de las cuerdas vocales y, por supuesto, de los labios, etc. Y ese circuito solamente lo tenemos nosotros los humanos. ¿Y eso implica que otros animales no pueden hablar? El circuito realmente existe, pero en forma, por así decirlo, no funcional en otras especies. Está el hardware, pero no... Está el hardware, pero no está activado de la manera que está activado en nuestra especie. Entonces, nosotros hemos hecho uso de elementos que ya estaban en la evolución y los coordinamos de cierta manera, ¿ah? Y esa coordinación es única. Hay un trabajo de la revista Science que habla de los monos tití. Me imagino que lo entendiste más que yo. Históricamente nos hemos preocupado para preocuparnos de dónde viene el habla, ¿no es cierto? Evolutivamente nos hemos focalizado en el chimpancé, que es nuestro pariente más cercano. ¿Ah? Pero el chimpancé tiene muy poca plasticidad en el sistema vocal. ¿Ah? Sin embargo, hay otros animales, otros primates, como los titís y los orangutanes, por ejemplo, que tienen bastante más plasticidad. Los titís son súper interesantes porque viven en comunidades muy estrechas. Sociales. Claro, tienen una vida social muy intensa. Cooperan para la crianza, por ejemplo, de manera que hay como guarderías de pequeños. Y entonces, la comunicación vocal para ellos es tremendamente importante. Y ellos establecen, entre comillas, conversaciones entre ellos que pueden durar mucho rato, donde toman turno. Uno emite una vocalización, el otro le responde. Y estas vocalizaciones sirven como una especie de pegamento social, les sirve para establecer vínculos. Como nosotros. Igual que nosotros, exacto.
¿Y por qué no pueden hablar? ¿Por qué no pueden? Bueno, Como porque nosotros, porque uno puede agarrar un tití y porque tratar de tienen hablarles. una historia evolutiva muy distinta que la nuestra primero y no necesitan hablar. Nosotros tuvimos que empezar a hablar, empezar a comunicarnos. Vivíamos en la sabana con los leones cerca, con esto, con lo otro, teníamos que encontrar comida. Teníamos otro tipo de requisitos donde el habla resultó ser algo muy importante para nuestra sobrevivencia. Hay otros animales que uno puede decir que tienen vocalizaciones, como los murciélagos. Claro, hay muchísimos animales que tienen esta capacidad del aprendizaje vocal. Los delfines tienen una cosa muy curiosa. El delfín, desde muy chiquitito, incluso se supone que desde el feto, está escuchando las vocalizaciones de la mamá. Mira. Y él desarrolla una vocalización propia, es como un silbido propio, por así decirlo, que lo caracteriza a él. Con ese silbido llama al resto diciendo, yo soy el que está aquí. Incluso hay algunos que imitan ese sonido para llamarlo. Las ballenas, por ejemplo, que se han estudiado bastante en su comunicación, primero, establecen una red de comunicación que puede cruzar todo el Atlántico, porque como el sonido se transmite muy bien por el agua, exactamente. Entonces tienen una red muy extensa y desarrollan dialectos propiamente tales entre distintos grupos que pueden llegar a ser bien complejos, bien complejos. Entonces todas estas cosas son cosas como que apuntan a cómo podría haber ocurrido en nuestra especie el desarrollo del habla. Oye, Francisco, ¿y cuándo y cómo se originó el habla en la especie humana, si es que se sabe? Claro, eso ahí da para muchas especulaciones, muchísimas especulaciones. Hay algunos que creen que el habla es una invención muy tardía de la humanidad, que partió todo con un lenguaje de signos manuales y que después esto se transformó en el habla. Yo creo que no, yo creo que nuestros ancestros desde muy temprano tenían una conducta parecida a la de los monos titís que vimos, donde tenían una vocalización que se iba haciendo cada vez más compleja, y que eso servía para unir al grupo, para identificar individuos y qué sé yo. En algún momento esto, asociado con la cultura que se está desarrollando de herramientas de piedra y probablemente de madera también, se empezó a hacer importante la capacidad de nombrar cosas. Y poco a poco empezamos a desarrollar cada vez más un habla más sofisticada. Ahora, esto es cierto que lo más probable es que haya sido acompañado de gestualización. Nosotros cuando estamos conversando estamos moviendo las manos. Sobre todo yo, italiano. Y tiene que haber sido así también. O sea, cuando uno había un animal tremendo que probablemente hizo así para decir que era grande, o que vuela, o cosas de ese estilo. Entonces, obviamente que los gestos empezaron a colaborar con esto. Fue una coevolución entre gesto y habla. ¿Cómo se relaciona el fuego en la historia de la evolución del habla? Los grupos se juntaban alrededor de la hoguera. Y ahí hubo una cosa muy importante, porque ahí empezaron, no sé si ahí empezaron, pero fue una instancia donde ellos pudieron hablar de cosas que no estaban presentes, de lo que había pasado en el día. ¿Te das cuenta? Entonces empezaron, no solo una reunión social, sino que además hablar cosas que eran como que no existían. Están presentes, sí. que están en la mente. Era abstracto. ¿Te das cuenta? Era del pasado. Era claro, exactamente. Y ahí empieza la abstracción. Ahí empiezan los cuentos, las historias y todo. Today we're gonna know what happened in our brain when we learn another language. Hoy día vamos a conocer qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos otro idioma. Para eso me voy a reunir con un especialista en cerebro y lenguaje, Rafael González. Rafael, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando hablamos? Pensemos en alguien que es diestro, que es hombre, por ejemplo. Como yo. Tiene lateralizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y cuando está hablando son áreas anteriores, que es el lóbulo frontal en la región izquierda, donde se activa, donde uno comienza a formular los enunciados y se van de alguna manera armando, ¿no es cierto?, las frases o las oraciones.
con las que uno se comunica. ¿Y a qué edad se recomienda aprender un segundo idioma? Uno puede aprender en cualquier momento de su vida una segunda lengua. Lo que pasa es que en una primera instancia se aprende en forma informal. Pero en una segunda instancia, ya más alejado, ¿no es cierto?, de la infancia, uno lo tiene que aprender en forma formal. Alguien se lo tiene que enseñar. La mejor manera de aprenderlo siempre es en interacción social. El hecho de estar aquí los dos mirándonos, viendo la expresión facial, escuchando mi entonación, viendo, ¿no es cierto?, mi actitud que yo tengo con el cuerpo, etcétera, eso de alguna manera ayuda mucho en el aprendizaje. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando está en modo bilingüe? Las personas que manejan un idioma desde bebés, ¿no es cierto?, desde niños, de muy niños, son personas que ocupan el segundo lenguaje, ocupa las mismas áreas del lenguaje que las personas, ¿no es cierto?, monolingües. En cambio, cuando se ha aprendido este segundo idioma en forma diferida, en otro momento o en otras instancias de la vida, generalmente el área que abarca el segundo idioma es más extensa. ¿Por qué? Porque se necesitan más recursos cognitivos para poder comunicarse. O sea, el sujeto tiene que poner más atención para poder lograr decir algo. ¿Hay personas que les cuesta menos aprender idiomas que otras o es que es el ambiente diferente? A mí yo creo que a mí me cuesta aprender otros idiomas. Es difícil, esa pregunta es difícil, pero se dice que un buen oído musical podría ayudar a que una persona tuviera más habilidad para aprender un segundo lenguaje. ¿A un bilingüe se le puede olvidar una de esas lenguas, de esos idiomas? Sí, eso va a depender mucho. No es que se le olvide porque el sistema de alguna manera lo borre, sino que sencillamente puede eso pasar por desuso. El desuso tiene de alguna manera, ¿no es cierto?, un impacto y entonces puede bajar la competencia. Pero esa persona es como la bicicleta, que uno puede, después de un tiempo, pasa mucho tiempo, 1 año, 2 años, tú no andas en bicicleta, te subes a una, a lo mejor al principio tambalea un poco, pero al rato de estar andando en bicicleta, tú vas a volver a tener el equilibrio y tener todo el control sobre la bicicleta. Lo mismo pasaría acá, o sea, se necesita reentrenar y rápidamente el sujeto lo va a tener. Para un bilingüe, cuando tienen un daño cerebral, ¿se afectan ambas lenguas? A mí, en mi experiencia personal, lo que yo he visto es que habitualmente las personas que sufren un daño cerebral y quedan con un trastorno del lenguaje que se llama afasia, esas personas se les afecta ambos lenguajes por igual. Pero hay casos muy interesantes en la literatura que muestran que en algunos pacientes, por ejemplo, ha sucedido lo siguiente, que los sujetos despertaron después del daño cerebral hablando mucho mejor el segundo idioma que el primero, que el lenguaje materno, como se decía antiguamente. Me considero una persona expresiva, de gestos. Pero, ¿qué es lo que más comunica tu lenguaje corporal? Yo creo que lo que comunica más de mi cuerpo es mi cara, la sonrisa y los ojos. Y las manos también, al momento de hablar, conversar. Siento yo que lo que más comunica son las manos, la forma de mover y en que tú puedes expresar una opinión en las manos, como lo estoy haciendo justo en estos momentos. Yo siento que mover las manos hace que uno se sienta más libre. Lo que siento que más comunica de mi lenguaje corporal son las manos, porque las muevo mucho, la sonrisa y como las emociones de mi cara. Creo que lo que más comunica de mi lenguaje corporal es la expresión no verbal. Yo soy muy expresiva en todo el sentido, así como de si estoy enojada se me nota, si estoy feliz se me nota. Y me gusta ser así porque la gente entiende cómo me comporto en general. No soy como muy indecisa, soy como bastante directa. Entonces el tema como que se le hace fácil a la gente interpretarme. Cuando yo me empiezo a maquillar es como mi primer trabajo de entrada, es como el portal cuando comienzo a entrar. El espejo, empezar a maquillarse, empezar a llenar esto real, este cuerpo normal, de ilusión, de magia, de entrar en el otro mundo. Y cuando me estoy maquillado, lo último es ponerse la nariz, es como la máscara. Y ahí entra el personaje.
un maestro me decía que los mimos son como los magos, pero al revés. Que en vez de hacer desaparecer cosas, las hacen aparecer. Y es un poco eso, porque, ejemplo, a veces el típico chiste de tirar una cuerda, ¿no? Como hay una ilusión, como yo estoy haciéndoles creer que hay una cuerda, pero no está. Pero si todos jugamos a imaginar, la podemos ver. Y solo comunicándome con el gesto, con la mirada, con la energía del ser, con otra persona, sentí cosas muy muy buenas y seguí. Y seguí y me dediqué de 100% a esto. Muchas personas quizás les gustaría ponerse enfrente de un auto y parar el auto sin necesidad de ser agresivo, sino mirando los ojos y jugar, ¿no? Entonces yo siento un poco eso, yo como que siento que soy un poco con el Tuga el niño interior de cada persona que anda por ahí jugando. O ni siquiera niño, sino la libertad de poder hacer, de poder jugar, de poder ver cosas que de cierta forma están mal. Pero no, en realidad no están mal, pues solo que nadie se atreve a hacerla, o por miedo a la ley o a ser mal visto. La base es que uno le entrega libertad al espectador y amor. Yo trajo mucho amor, con mucha buena onda, mucha energía, con mucho disfruta, ríete, diviértete. Si queréis jugar, ven. Y mucho respeto. Si no queréis jugar, bacán, buena onda. Capaz mañana queréis jugar, pero hoy día no. Compartiendo un espacio en la calle, siento que es súper necesario para la gente. Y este mundo necesita reír. Y aquí estoy yo para hacerlo, para trabajar y hacerlo jugar a todos. Vamos a conocer a Álvaro, un joven que está en el espectro autista, que en teoría tiene problemas de comunicación, pero ya fue presidente de curso.
Entonces ya. Entonces yo voy a empezar al tiro haciendo esto. Ja, 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 ja. ¿Hace cuánto juegas uno? Desde chico. Desde chico. ¿De qué trata el juego? ¿Qué es lo que uno tiene que tratar de hacer? Romper amistad. Sucede. Son de los mejores juegos eso. ¿Ah? Roxana, cuéntame primero, ¿ya no se dice Asperger? No, el término Asperger, según la modificación del DSM, quedó obsoleto. ¿Ya? Ahora está todo dentro del mismo, como se dice generalmente, dentro del mismo saco que se habla de trastorno del espectro autista. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que Álvaro tenía esta condición? Por ejemplo, cuando yo lo llamaba, él no buscaba mi voz. Entonces era como extraño porque generalmente los bebés, cuando la mamá los llama, los bebés tienden a buscar la voz. Pero su diagnóstico se hizo en primero básico, que fue una profesora justamente de este colegio, que habló de que veía ciertas características en Álvaro, y si yo había escuchado hablar del síndrome de Asperger, en ese tiempo se hablaba de síndrome de Asperger. ¿Cuáles son los mitos clásicos que tiene la sociedad con respecto a las personas que tienen la condición? El mito más clásico es que hablan de enfermedad. Ya. Dicen, hoy está enfermo tu hijo, y es como que a uno dice, no es que esté enfermo, no es una enfermedad, es una condición. Ese es uno de los mitos más clásicos. El otro es justamente el discriminarlo, el estigmatizarlo, el etiquetarlo, el hablar de el bicho raro, del niño malcriado, de que tú no le enseñas, que no sabe comportarse delante de otras personas, que por qué llora, por qué se tira al suelo. Entonces ahí es donde uno tiene que pasar por todo un periplo y empezar a explicar que es una condición, que es parte de él, que es porque se desregula sensorialmente, porque son hipersensibles a las texturas, a los sonidos. Eso es una de las cosas que cuesta mucho que las familias puedan explicar, aparte que no es necesario que los niños tengan que andar con un cartel decir yo soy autista. Álvaro, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Supongo que dibujar. Dibujar, ¿te gusta dibujar? Mientras veo yo. ¿Y eres bueno para dibujar? No sé. A mí me dijeron que sí, que eres bueno para dibujar. Supe por ahí que fuiste presidente de curso. ¿Qué te motivó? ¿Por qué quisiste ser presidente de curso? Porque no tenía nada mejor que hacer. No tenías nada mejor que hacer. Y para servir de algo. ¿Qué consejo le darías a personas que están en el espectro autista? Cuestiones les valga 3 pericos. A mí intenté que me valiera 3 pericos, cuestiones como la bocina, y ahora no me afectan. ¿Ya no te afectan las bocinas? O sea, tú mismo lograste controlar que no te afectaran las bocinas. Sí. ¿Cuáles son los triunfos más importantes que ha tenido Álvaro de los cuales te sientas más orgullosa? Álvaro estuvo mucho tiempo en homeschool, después vino el tema de pandemia. Para nosotros fue súper angustiante que volviera a insertarse en un colegio tradicional, donde iba a estar compartiendo con muchas personas. Tuvimos mucho miedo como familia también de que a lo mejor no iba a ser aceptado o él se iba a desregular, y nos dimos cuenta que no. Entonces ahí uno dice, wow, en realidad las terapias sí funcionan, el apoyo de la familia funciona, el contener, el entregar cariño, el entregar amor funcionan. Y eso para nosotros como familia ha sido fundamental. Ver sus avances ha sido de verdad maravilloso. Asperger's es un colectivo de mujeres autistas y nos van a contar lo que significa ser parte del espectro autista hoy. Tienes el diagnóstico y viene el cuestionamiento social. ¿Por qué tú hablas? Sí, es que no se te no lo eres. Ah, que tú me miras a los ojos. No es que te hayas llevado toda la vida entrenando para ser un buen actor, y en el fondo puedas ser mejor actor que cualquiera de los que aparecen en la tele, porque tú ya sabes cómo actuar ante lo que los demás hacen o dicen, pero es porque aprendiste a adaptarte, no porque realmente tengas que hacerlo. A mí me ayudó bastante a trabajar de guardia, porque como podía tener cara de nada absolutamente todo el día y no importaba si no le sonreía a nadie, era súper práctico, así como yo, sí, por allá, listo. Por lo menos yo lo que hacía era reírme. Todos se reían, yo me reía.
me explicas el chiste porque no, porque de verdad no. A mí me cuesta mucho. La tonta. Sí, eso sí, siempre. Si aparece así la tonta, sí lo entendí y yo después estaba toda la tarde pensando de qué se trataba. Sí, así o 5 días después entiende el chiste. Sí, después, y me río sola. Y es como, oh, esto querían decir. Ahí estaba el chiste. Tengo un diagnóstico reciente, hace un año más o menos, o sea, confirmado con profesionales, con todo el gasto que uno hace ahí de un montón de gente, pero empecé a sospecharlo cuando empecé a estudiar. Yo estudié terapia ocupacional, después estudié integración sensorial y ya con eso yo me sentía súper tranquila porque sabía que tenía una forma sensorial distinta, sentía un olor de lejos, la basura, no sé, los perfumes también, incluso mi mamá usa perfumes súper fuertes y ella cree que es algo rico para ella, pero a mí me dan náuseas. Entonces, claro, y todas esas cosas son exageraciones cuando no hay información. Yo pasé por muchos diagnósticos. Ansiedad social, fobia social, depresión postparto, trastorno de ansiedad generalizado, etcétera, hasta que llegó un momento en que, bueno, yo actualmente tengo hígado graso porque tomé mucha medicación a lo largo de mi vida. Desde muy pequeña yo partí con colon irritable antes de pasar a la media. Y después llegas a tu diagnóstico y te das cuenta que no necesitabas toda esa medicación, que no era una especie de depresión endógena, eras tú tratando de adaptarte a un mundo. La mayor parte de la gente encuentra trabajo gracias a las habilidades sociales. Y ahí nosotros nos encontramos totalmente en desventaja, te quedas sin trabajo por un tema de no poder sociabilizar, de no saber cómo hacerlo. Yo no sé cómo acercarme a la gente. Por lo menos a mí se me nota más. Sí. Porque no tengo a alguien al lado quien imitar, entonces de pronto tengo que practicar antes. A veces eso es muy estresante porque tienes que estar adentro y dices, se supone que aquí no tengo que hacer esto o esto otro, y después como, agotador. En términos como de inclusión, lo más complejo es que la gente suele como relacionarnos a qué en el fondo deberíamos hacer para ustedes, ¿no? En vez de cómo construimos juntos algo, cómo creamos juntos, cómo trabajamos como en conjunto. De repente uno no busca que le preparen el mundo a uno, sino que uno busca tener los espacios para poder construirlo también. Lo que antes conseguíamos en terreno, visitando una biblioteca por ejemplo, hoy lo tenemos al alcance de un clic. La inmediatez define la comunicación actual. Somos más de 5.000 millones de personas en el mundo las que tenemos acceso a Internet. Se trata de millones de interacciones que se multiplican y se extienden a través de las redes sociales. Así que aislarse, tener espacios de estudio, ocio o diversión no virtual parece una hazaña en estos tiempos. Con el permanente bip de un teléfono, el canto de sirena que nos hunde otra vez en el vasto mundo digital. Pero, ¿cómo afectan las redes sociales, para bien o para mal, en la comunicación? Las redes sociales encuentro que tienen un lado B y un lado A, que pueden mejorar como la rapidez, comunicarte con gente que está lejos, pero siento que nos encasilla mucho y físicamente no podemos compartir tanto en un mismo espacio. De cierta manera las personas están más unidas y la comunicación es más rápida mediante las redes sociales. Siento que las personas se han abierto a publicar cosas sobre información, noticias, etcétera, en redes sociales, ayudando a que se esparza la información en distintos lugares del mundo. Yo creo que sí, porque uno como se expresa más, sobre todo como en los bailes de TikTok, en Instagram y todas esas cosas, como la gente es como más libre. Entonces yo creo que hay como evolucionado y mejorado en ese sentido.
Yo creo que las redes sociales sí han mejorado la comunicación. Por el hecho de que en cierta parte tenemos más amplio nuestros círculos, podemos comunicarnos en tiempo real. Uno está todo el día en el teléfono hablando con gente que no está presente contigo y no estás prestando la atención a la gente que uno tiene enfrente. Entonces al mismo tiempo como que mejoró algo, pero empeoró algo que es más importante, que es la comunicación cuando estamos junto a las personas. Es tanta la información que no es fácil filtrar la verdad. Pero para hablar sobre fake news, me reúno con el investigador Tomás Pérez Acle. Tomás, ¿cómo se define una fake news? Bueno, yo creo que es importante primero definir un concepto más amplio que se llama misinformación, misinformation, o información no fidedigna, podríamos traducirla, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de que existiendo alguna verdad absoluta o algún elemento que nosotros podamos decir, esto es lo que realmente está ocurriendo de manera intencional, hay alguien, habitualmente por algún tipo de recompensa que no necesariamente siempre es económica, echa a andar algún tipo de información que va en contra de la verdad y que de alguna manera la tergiversa. Hay una tergiversación intencional de la verdad. ¿Y qué rol juegan los algoritmos, sobre todo en las redes sociales, ya en este conjunto más pequeño? Claro, bueno, un rol tremendamente relevante. Existe lo que se llama el sesgo algorítmico. ¿Qué significa el sesgo algorítmico? Imagínate que nosotros controlamos, no es el caso, ¿no? Si no, seríamos ricos. Controlamos Facebook, controlamos Twitter y echamos a correr algoritmos de inteligencia artificial, que lo que de alguna manera lo que intentan hacer es decir, si tú tuiteas sobre un tema y yo estoy tuiteando sobre un tema equivalente, nos tratan de conectar. Y me sugieren, bueno, sigue a Bruno, o a ti te dicen sigue a Tomás. Y por lo tanto, estos algoritmos no piensan, porque no son capaces de entender si lo que yo estoy tuiteando o lo que tú estás tuiteando es algo correcto. Puede ser un fake news, pero como yo estoy hablando de un tema en particular y tú estás hablando de ese mismo tema, me dicen, ok, sigue a Bruno o sigue a Tomás. Y esto se relaciona mucho con lo que le llaman el sesgo de confirmación. ¿Me podías explicar un poco qué es lo que es el sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación es un fenómeno que se da en la sociedad en términos generales. Yo voy a suponer que lo que yo pienso es cierto si es que las personas que me rodean están de acuerdo con lo que yo pienso. Y como aparece otro concepto que es la cámara de eco digital, ¿qué quiere decir eso? Donde yo estoy limpiando habitualmente mis redes sociales y estoy siguiendo solamente a los que piensan como yo. Y por lo tanto, como voy podando la red social, después me doy cuenta que todo el mundo piensa como yo. Y como todo el mundo piensa como yo, entonces el sesgo de confirmación actúa y me dice, estoy en lo correcto. El algoritmo no tiene moral, el algoritmo le da lo mismo si esa opinión es una fake news o es una noticia verídica, no verdadera. Lo que intenta el algoritmo es que tú aumentes el número de seguidores para tenerte más tiempo capturado en la interacción con la plataforma, ¿no? El hecho de que las fake news no tengan esta ética o esta moral, ¿cómo puede llegar a influenciar a nosotros como humanos en el futuro? Muchísimo, muchísimo. Imagínate que si nosotros no somos conscientes de esta formación de la cámara de eco digital y segundo, este sesgo de confirmación, entonces lo que vamos a terminar es una sociedad cada vez más polarizada. De hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Polarizada por cuestiones políticas, polarizada por cuestiones religiosas, por cuestiones morales, polarización al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué tan seguido compartimos noticias falsas? Bueno, nadie quiere compartir noticias falsas, no a propósito. Pero ¿qué tan seguido lo hacemos sin querer hacerlo? Estoy haciendo un experimento, quiero que me ayudes. ¿Tienes redes sociales? Sí. Me imagino que de vez en cuando compartes ciertas noticias que te llaman la atención. ¿Quién no lo ha hecho? Sí, por supuesto. Ya, bueno, aquí tenemos un par de titulares. Tenemos 6 titulares. Algunas son verdaderas y otras son falsas, porque sabe que hay algunos que andan poniendo noticias que son falsas y se llaman las fake news. Está lleno, ¿no es cierto? Quiero que los revises, que los leas con calma y me digas cuál de ellos tú lo compartirías en las redes sociales. Perfecto. Así porque te llama la atención y dirías, sí, lo compartirías. Científicos de la NASA detectan un universo paralelo junto al nuestro. Asociación Vegana busca prohibir galletas con forma de animales. El 5G altera las partículas de oxígeno y contamina la hemoglobina de nuestra sangre, provocando hipoxia cerebral. Y es posible extraer y colocar datos en el cerebro a través de la neurotecnología. Yo creo que aquí, esta me compartiría. Y voy a decir que voy a compartir solo esa. Entonces te quedas con esa. Con esa. Bueno, solo te cuento que esta efectivamente, según los datos de alguna fuente, eso es verdad. Así que la diría compartir. Sí. Pero lo hubiese comparado. Bueno, esas 3 serían, ¿no es cierto? Son bastante sorprendentes todas en realidad, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que bueno, esta te cuento que es verdad y es sorprendente y es real. Pero estas 2, según mi búsqueda en fake news,
son mentiras y se han estado esparciendo rápidamente por la red. ¿No te parece como reflexión heavy esto de que uno pueda llegar y compartir cosas que no son reales? Sí, por supuesto que sí. Estás al tanto, ¿no es cierto? Claro, al final uno, yo creo que también al momento de compartirlo tiene también la responsabilidad, supongo, de buscar si es que esto realmente es así o no. Estas dos de acá, si bien efectivamente hay satélites que están alrededor del mundo viendo muchas cosas, es mentira, al igual que esta, y son dos noticias que se han estado esparciendo por internet y las dos son falsas. Oiga, uno piensa, oye, ¿qué hay más allá? No sabemos realmente, estamos investigándolo. Estamos investigando, pero claro, es sorprendente que diga que la NASA ya detectó un universo paralelo, ¿no es cierto? Sería súper sorprendente. Sí, pues. Y efectivamente la noticia existe por ahí, pero a alguien se le ocurrió y la hizo completamente falsa, entonces, para que usted sepa, y efectivamente puede que existen los universos paralelos, pero al menos la NASA todavía no lo ha dicho. No lo ha dicho, exactamente, así que hay que tener cuidado con las fake news. Creo que esta me interesa, pero no sé si sea falsa. Le habría hecho como un clic antes de compartirla. Siento que eso habría hecho. Sí, eso. No le habría puesto compartir de una, ¿no es cierto? ¿Por qué no le habría hecho compartir de una? Porque, como te digo, no creo que sea verdadero. Entonces me lo cuestionaría. Porque uno solía hacer eso y después pasaba eso, que la gente se desinformaba a través de la red social. Eso está pasando un poco, ¿no es cierto? La comunicación que uno trata de entregar información porque uno no quiere desinformar. Pero en realidad la gente... Por eso a mí me pasa como profesional de la salud que tengo que volver a informar lo que yo sé, a veces a personas mayores. Y hay gente que está luchando en contra de la corriente, desinformando. Sí. Entonces es mejor corroborar, leer bien, informarse. Te cuento que las tres son fake, son sorprendentes y le está yendo muy bien en las redes sociales porque efectivamente la gente lo ve, le dice wow, se sorprende y la comparte. ¿Cuál sería tu reflexión, ponte tú, con respecto a esto de compartir las fake news? Que más bien es no necesariamente la búsqueda de la información en realidad, sino un poco a veces tener una primicia. Exactamente, o compartirla antes que nada y que la gente diga, oh, la información que dijo Álvaro que yo no sabía, ¿no es cierto? Y a veces también creo que es como una especie de confrontación con los otros de, mira, tu 5G, yo creo que el 5G hace mal. Exactamente. Hay un sesgo además de que uno, por ejemplo, no le gusta el 5G y uno va a estar buscando esas noticias para poder compartirle y decir, te lo dije. Podría ser, sí, claro, como una especie de batalla. De batalla intelectual. Sí, de la información. Exactamente. Sí. Fabián Padilla es el director de FastCheck.cl, el medio digital por excelencia para pesquisar noticias falsas. ¿Cómo nació FastCheck? FastCheck nació el 22 de octubre del 2019, pocos días después del estallido. Nació en ese contexto, en el marco de la desinformación o la ola de desinformación que hubo en todo el contexto de estallido social. A mí se me ocurrió hacer un Instagram con el solo objetivo de informar o ayudar a informar mejor sobre hechos concretos, porque me preguntaban, oye, ¿esto es cierto o no es cierto? Entonces dije, en vez de responderle a cada uno, ¿por qué no mejor? Le respondo a todos y a más gente haciendo un Instagram. Pero de ahí a lo que terminó, nunca me lo esperé tampoco, que fuera una plataforma grande, con equipo, etc. Porque además, que ¿cómo lo hace para empezar a chequear la información? Nosotros tenemos un método de 10 pasos. Y con ese método lo que hacemos es tomar la información desde que llega, por ejemplo, por una persona que nos escribió en Instagram o en Twitter, hasta la publicación total del tema. Entonces, en ese intertanto de esos 10 pasos, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ver si es factualmente posible, ponderar de que sea un tema contingente, quizás que aporte al debate público. Vemos las diferentes fuentes públicas, fuentes expertas, ¿cierto? Incluso hasta a veces hacemos peritajes con expertos para ver si efectivamente un video está trucado o algo similar, ¿no? Nosotros tenemos un dicho en el fondo, que cualquier persona leyendo una nota de FastCheck pueda seguir los mismos pasos y llegar a la misma conclusión. Es como el método científico. Tal cual. Exactamente, Tal cual. Es usarlo. ¿Por qué la gente quiere creer noticias falsas? Esa es una gran pregunta. Y es difícil de responder así como tan tajantemente. Yo lo que te podría decir es que el cerebro es un músculo. También, ¿cierto? Que trabaja muy fuerte, muy duro. Entonces tiene, de alguna manera, formas más rápidas de acceder a la información, ¿cierto? Como un computador trata de buscar vías más expeditas. Imagínate que un cerebro, por ejemplo, todo el tiempo estuviera trabajando para poder chequear todo esto y ver si todo paso por paso es verdad. No pasa, nadie lo hace. Entonces los seres humanos en general buscan trabajar menos su músculo y está todo bien con eso. Pero el tema está en que ahí
pasa este fenómeno de la desinformación. Entonces eso es lo grave, que la gente que desinforma con intención sabe esto, sabe cómo hackear tu cerebro. A nivel tecnológico, ¿existen algunas herramientas que promuevan estos fake news? Sí, yo te diría que hay dos. Hay una bien moderna. Alerta de spoiler, bots. Sí, alerta de spoiler, bots. Pero más que bots, incluso granjas de bots. Miles de cuentas con nombres falsos, ¿cierto? Que no corresponden a nadie y que son manejadas a través de una persona y las hace reaccionar de cierta manera. Por ejemplo, que toda esa granja de cuentas diga cuestiones ofensivas, por ejemplo, hacia una persona. Y eso obviamente puede generar una tendencia en Twitter. Tú sabes que los medios, por ejemplo, ven Twitter y quizás de ahí toman una noticia que después la reproducen en un medio. Hacen noticia. Exacto, lo que no era noticia la pueden transformar en noticia. Mira, hay una estrategia, hay un personaje aquí que es clave en todo esto, que se llama Steve Bannon. Que Steve Bannon era el jefe de campaña de Trump. Lanzó un concepto que es bien interesante, que tiene que ver con cuando tú ahogas a alguien y ahogas el ecosistema informativo con información basura. No puedes discriminar. Tú intoxicas ese espacio y lo que se produce en ese espacio es que la gente se va o literalmente no tienes otra cosa que ver. Se genera una tendencia, trending topic, ¿cierto? Entonces tú ves la misma información, ergo, podrías creer que esa información realmente es cierta. Llanamente por este fenómeno que te explicaba de que está más a la mano ver esa información que la estoy viendo en mi red social y se está hablando hoy día de tal hashtag y es porque la estrategia es llena de contenido basura, ahoga a las personas en eso. Por ejemplo, un candidato que es contrario a ti, ahógalo en ese contenido para que también para ellos sea muy molesto estar en ese ecosistema y perder, por ejemplo, perder la batalla como de los tweets o de los comentarios, ¿no? Y mucha gente se rinde porque es tanta la mala onda, es tanta la basura que hay, que se van. Entonces ellos ganan terreno y Steve Bannon inauguró esto y obviamente las autoridades están un poco en alerta pensando en también cómo regular esto, porque tiene que ver con la regulación de las redes sociales, tiene que ver con la regulación de incluso quizá de los datos privados. Hay muchos factores como que se unen en esto, pero aún no hay decisiones como en políticas públicas. Entonces ahí está también nosotros de alguna forma los verificadores nos planteamos como desde el mundo privado, si se quiere decir así, a decir, bueno, paremos un poco la desinformación y tratemos de, con las herramientas que tenemos, ir verificando punto por punto para desintoxicar. ¿Qué es la alfabetización mediática y por qué es tan importante? Lo que se le pide a la gente por alfabetización es aprenda a consumir, lee más del título, lee quién lo hizo, ve si realmente es un periodista quien maneja la información o es otra persona, o si es un blog, por ejemplo, ¿cierto? Un medio de comunicación como tal. Entonces hay varias pistas que uno tiene que tratar de entender para mejorar su consumo. No todos los superhéroes llevan capa. Gracias, Fabián. No, gracias a ti por la invitación. La comunicación traspasa distintos niveles del mundo natural y puede llegar a lo más profundo de la Tierra. El doctor en biología, Cristian Atala, nos va a explicar cómo los árboles se comunican. Mira, ahí podemos ver un honguito. Perfecto. Mira, el famoso hongo del pino. ¿Este es el famoso hongo del pino? Sí, bueno, es un hongo que es introducido, pero es comestible, así que es bien entretenido. ¿Le podríamos echar a Mira, picar? Sí, lo podemos sacar. Mira. ¡Guau! A ver, primero que nada, los hongos son muy raros, porque tienden a ser como flores, plantas, pero como que no hacen fotosíntesis, pero tampoco son animales porque no se mueven. ¿Qué es lo que es un hongo? Sí, mira, la gente siempre los tiende a confundir con plantas porque no se mueven. Sí, pero evolutivamente son más cercanos a los animales. De hecho, en las paredes tienen quitina, que es lo mismo que tienen los insectos. Insectos. Así que, y son todos heterótrofos. Comen otras cosas, no hacen, no hacen Mira, comida con la luz. Siempre vienen como en 3 sabores. ¿Ya? Los parásitos, como los de nuestros pies, digamos. Ya, lo de los hongos de los pies, Sí. de las patas. Los saprófitos, que descomponen la materia orgánica, los que no sé, pues, se nos pudre la naranja cuando la dejamos ahí mucho rato. Y los que son mutualistas, que es que interactúan con otros organismos. De hecho, este mismo Ya, aquí tiene a alguien al lado también. es un mutualista.
¿Con quién? ¿Con quién hace Este en team? ¿Con quién particular, hace equipo? este en particular con los pinos. Es un hongo que en el suelo tiene una especie de red que se conecta con las raíces de, en este caso, el pino, y forma lo que se llama una micorriza. Si tú fijas las raíces, mico significa hongo y rizo significa raíz. Entonces, las raíces del pino y las hifas, que se llaman el tejido de este hongo, se conectan y forman una unión y están conectados funcionalmente. Como así, como una red neuronal. Así. Exactamente. Es como, mire, ¿sabes cómo lo veo yo? Es como que el árbol ¿Ya? se enchufa a la red eléctrica. Entonces tiene una cierta área que agarra las raíces, pero si se conecta con hongo es capaz de enchufarse a una red que es muchísimo más grande. ¿Por qué existe esta conexión de las micorrizas? ¿Por qué se beneficia el hongo y por qué se beneficia el árbol? Ah, ya, mira, en general las plantas, ya cuando colonizaron la Tierra, estaban los hongos ahí de antes, y esa interacción es muy, muy vieja. Y de hecho, casi el 100% de las plantas tienen algún tipo de relación con los hongos, ¿ya? De forma mutualista. Y las plantas reciben de los hongos mayor tolerancia, por ejemplo, a la desecación, súper importante hoy día con el cambio climático. Con la crisis climática, claro, se seca más el piso y ahí están los hongos manteniendo la humedad. Claro, imagínate como esponjitas. Que ahora las raíces tienen acceso a un área mucho más grande y que pueden mover el agua desde distintas partes, ¿cierto? Entonces mejoran la captación de agua. Y la captación de fósforo y potasio, que son nutrientes también esenciales para la planta. Ahora, el hongo, ¿qué le pide de vuelta? Le pide un poco de carbohidrato. Y como la planta es fotosintética, hacer azúcar no le cuesta nada. No le cuesta nada. Y el costo es muy menor en relación al beneficio. ¿Pero qué clase de comunicación existe entre la planta y el hongo en particular? Porque de alguna manera sí, los dos se benefician, pero tiene que haber una cierta comunicación. ¿De qué tipo? ¿Química? Hay una comunicación química, hay señales que van desde la planta al hongo y viceversa, para que primero buscarse en el suelo, encontrarse y formar esta relación. Ya no es que solamente se contacten, sino que se forma una estructura compleja que es específica de las micorrizas. Y lo más interesante es que las micorrizas pueden servir de puente de comunicación de materia entre dos plantas que están lejos. Entonces, al conectarse a esta red, a este internet, ¿no es cierto?, del suelo, una planta que está, no sé, a metros de otra planta, puede estar conectada por esa a través del hongo. Mira, Bruno. Aquí encontramos el tesoro. Gigantesco. Mira, este es un suilo, igual que el que vimos allá, asociado con el pino. Y es comestible, muy rico. Si lo salteas con mantequilla. Mira, parece una silla de montar. Exactamente. Y es muy rico, tiene una buena textura y hay que fijar que no esté muy pasado. Pero este es un suilus, el género de este honguito. Y que probablemente entonces tenga una tremenda red abajo comunicando con muchos de estos árboles. Exactamente. Acabamos de desconectar el wifi. ¿O todavía se mantiene? Se cayó la red. No, pero recuerda que el hongo sigue en el suelo. Exactamente. Recuerda la mayor cantidad del hongo está en el suelo todavía. Esta es solo la estructura reproductiva. Exactamente. Bueno, lo llevamos a la mantequilla. A la mantequilla. A la mantequilla. ¿Qué tanto podemos comunicar con nuestra sola presencia? ¿Podrá una caricatura captar quién soy? Voy a intentar algo. Capitán Dibujo. ¿Tienes tú? ¿Me pongo por acá? Capitán Dibujo, tu trabajo es como observar los rasgos de la gente y como comunicar sus personalidades, ¿o no? En el fondo es transformar la cara de una persona en una caricatura, pero al menos mi estilo siempre es como un dibujo animado. La verdad yo no soy fan de esas caricaturas que son como demasiado exageradas. En realidad el estilo que me gusta a mí es como pasar la cara de la persona y, como bien decís tú, la personalidad de ella en un dibujo animado.
Soy yo, pero soy guapo. Soy guapo. Y estoy como flaco. Ah, y tengo barbilla. Pero medio piropo, Capitán Dibujo. Muchas gracias. No, a ustedes. La comunicación y el desarrollo de un lenguaje han sido claves en nuestra evolución como especie. Mientras nuestros ancestros se reunían en torno a una fogata para intercambiar información, hoy lo hacemos a través de un gran tejido virtual y medios tecnológicos que, paradojalmente, nos acercan a otros, tanto como nos alejan y polarizan. El mundo hiperconectado de hoy tiene sus riesgos y debemos aprender a navegar en él con respeto a las diferencias y con la búsqueda de la verdad como norte. Comunicarnos es una necesidad no solo de los seres humanos, sino de toda la vida sobre la faz de la Tierra. Si no, pregúntenselo a los árboles.